Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias por estar ahí en sus respectivos países, partes del mundo. Hoy tenemos el estudio de las 10 vírgenes y ya aprovecho para deciros que la próxima semana vamos a aprovechar el capítulo 25 del libro de Mateo para hacer también la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, de las ovejas y las cabras, aprovechando la coyuntura del capítulo que nos da en Mateo 25. Muy bien, la parábola de las 10 vírgenes tenemos hoy para estudiar. Lo primero que vamos a hacer, la vamos a leer para estar todos con los motores ya en marcha. Y dice lo siguiente en el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y, y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque ni sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola leída de las 10 vírgenes. Bien, vamos a poner un número de... vamos a ponernos en situación. Cuando estamos hablando de parábolas de Jesús, si tenéis en la Biblia las palabras de Jesús en rojo, os vais a dar cuenta que todo el capítulo 25 está en rojo, todo el capítulo 25. Pero todo el capítulo 24 está en rojo. Y todo el capítulo 23 está en rojo. Y un 80% del capítulo 22 está en rojo. Así como un 50% del capítulo 21, etcétera. Desde el capítulo 18 tenemos la gran mayoría del volumen está en rojo. Desde el siervo que no supo perdonar, a aquellos que eran arrendatarios en el viñedo, a aquel hombre que entró sin vestido de boda, a los fariseos que Jesús les dice: ¿cómo escaparéis el fuego de la condenación? A todo el capítulo 24, refiriéndose, después de decirles cómo escaparéis el fuego de la condenación y hablar de esta generación de víboras, luego nos habla de que esta generación verá muchas de estas señales que se refieren a la destrucción de Jerusalén. Y el capítulo 24 acaba de la siguiente manera. El 24. A ver. A ver. Vendrá hablando de el siervo que hace daño y golpea a sus consiervos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes. El problema con los capítulos que no usaba Pablo, porque Pablo cuando hace referencia a partes de las escrituras, dice, como está escrito en algún lado, como está escrito en algún otro lado, no te dice ni capítulo, ni te dice ni versículo. Porque el capítulo, la separación de capítulos y versículos es para nuestra propia referencia y es un contexto que nos viene muy bien porque es más fácil encontrar las cosas cuando tienes, digamos, el capítulo y el versículo. Pero en realidad muchas veces hemos puesto capítulos y hemos roto, digamos, el flow, hemos roto la corriente narrativa de igual 3 o 4 capítulos. No estamos teniendo 3 o 4 capítulos en consideración. Fijaros en vuestra Biblia si lo tenéis en rojo. Es que rojo, rojo, rojo. Capítulos para atrás todos están en rojo. Es todo un discurso, todo una especie de temática que está tratando de decirnos un montón de cosas. Y luego tenemos en las parábolas, tenemos anclas. Anclas, yo les llamo anclas de calibraje. De cómo calibrar esa parábola. Por ejemplo, os voy a mostrar un número de anclas. En el versículo 51, el versículo justo anterior de la narrativa de la parábola de las 10 vírgenes, dice, y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, si tú coges en un papel y haces 7 columnas o 8 columnas y tú pones las anclas para calibrar las diferentes parábolas, te das cuenta que la expresión crujir de dientes se repite en diferentes parábolas. Por ejemplo, la cizaña será puesta al fuego, allí será el crujir de dientes. Luego tienes, por ejemplo, cuando habla de los hijos del reino se quedarán afuera en la oscuridad, allí también será el crujir, allí será el crujir de dientes. El hombre que va a la boda sin vestidos es atado de pies y manos, tirado a la oscuridad, allí será el crujir de dientes. De hecho, en el capítulo 25, que tienes estas 3 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola de las naciones, tienes al que entierra su talento, en el versículo 30 de ese mismo capítulo 25, dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tú empiezas a poner un montón de parábolas y las unes todas, vas sincronizando todas con un punto en común. Es como que el crujir de dientes es la plaza del pueblo. Entonces, a cierta hora, en cierto momento, de diferentes calles, llega gente que se junta en esa plaza a crujir los dientes al mismo tiempo. Viene de la calle del norte, de la calle del oeste, de la calle del sur, de la calle si tú divides una plaza del pueblo con las agujas del reloj, de la calle que está a las 12, de la calle que viene como un radio de bicicleta a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, todas esas calles que encajan o que terminan en la plaza del pueblo, el crujir de dientes ocurre para todas esas personas al mismo tiempo. Es una manera de calibrarlo. Os digo, por ejemplo, otra manera, otros anclas de calibraje. En la parábola de las vírgenes, fijaros qué dicen las vírgenes cuando no les dejan entrar. ¿Y se quedan dónde? Fuera. Se quedan fuera en las tinieblas, se quedan fuera en la oscuridad, se quedan fuera de la puerta. Fuera. Fijaros lo que dicen en el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Señor, Señor, y él dice, no os conozco. ¡Pum! Eso es un ancla. Si conoces tu Biblia, sabes que eso es un ancla. Es un ancla porque
Porque si tú vienes a Mateo 7, dejar vuestro dedito en Mateo 25, pero si venís a Mateo 7, os vais a dar cuenta que esa expresión se repite con un grupo que no les llama 5 vírgenes, les llama otra cosa. A ver si lo encuentro. Mateo 7. El versículo 21 habla a aquellos que, como hipócritas, fijaros que allá seréis tirados con los hipócritas, allá será el rechinar de dientes. Aquellos que se dicen que son higuera y dan otro tipo de fruta, aquellos que se dicen que son naranja y dan manzanas, o que son un tipo de frutal y da otro frutal, aquellos que no están dando los frutos que le corresponde a aquello que dicen ser, aquellos hipócritas, dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. ¡Wow! Ya tengo ahí una sincronización. Estoy sincronizando. Si tú pones todas estas parábolas en columnas, te das cuenta que, espera, que este está diciendo lo mismo que este. Significa que, en realidad, es la misma lección que el Señor está queriendo decirnos. Lo que pasa es que usa instrumentos, lenguajes, ilustraciones diferentes. Las ilustraciones son diferentes. Fijaros, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fijaros cómo le contesta. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo que le dice a las 5 vírgenes. Entonces empiezas a sincronizar las parábolas. ¿Okay? Bien, vamos a en esta pequeña introducción, decir lo siguiente. Jesús usa las parábolas como el vehículo con lenguaje humano e ilustrativo para poder ilustrar verdades eternas. De hecho, él dice, si no lo entendéis de esta manera, ¿cómo lo vais a entender si os empiezo a hablar en otro tipo de lenguaje? De hecho, las parábolas son maneras en las cuales Jesús está tratando de comunicar a nuestro nivel verdades eternas. A nuestro nivel. Es como tratarle de explicar ciertos conceptos al niño. Ok. Los babies vienen de París. Los babies no vienen de París. Es una manera en la cual, de acuerdo a la edad, vienen primero de París, luego resulta que vienen algo con las flores y las abejas, luego los babies vienen porque el papá y la mamá se quedan dormidos juntos en la cama. ¿Me entendéis? Estamos tratando de ir mostrando verdades muchísimo más grandes, pero con ilustraciones que puede los niños masticar para decirle de dónde vienen los bebés. Lo mismo está haciendo Jesús con las parábolas. Lo bueno que tenemos es que tenemos muchos anclas alrededor. Por ejemplo, en el libro de Mateo hay un montón de veces que dice lo del rechinar de dientes. Hay veces que dice lo de Señor, Señor. ¿Dónde se queda las 5 vírgenes insensatas? Se quedan afuera. ¿Qué hora del día es? Es oscuro. Se quedan afuera en la oscuridad. Afuera en la oscuridad, rechinando los dientes. ¿Cuál es el porcentaje que se queda afuera? El 50%. ¿Cuál es el porcentaje que está dentro? El 50%. En la historia del hijo pródigo, ¿cuál es el porcentaje de hijos que está dentro? El 50%. ¿Y el porcentaje de hijos que está fuera? El 50%. ¿Y el que se queda fuera, dónde está? Está en la oscuridad. ¿Y qué está haciendo? Rechinando los dientes. Ahora, ¿qué es rechinar los dientes? Rechinar los dientes no es, oh, perdió mi oportunidad, ay, estoy tan... he malgastado la oportunidad, etc. Eso no es rechinar los dientes. Eso es lo que alguna gente cree que es rechinar los dientes. El rechinar los dientes es una expresión de están enrabietados.
Esa es la expresión de rechinar los dientes. Están enrabietados. De hecho, cuando Esteban, en Hechos 7, en vuestro propio tiempo lo buscáis, pero en Hechos 7, 50 y 54, cuando Esteban le está hablando al Sanedrín, se tapan los oídos, perdón, y están rechinando los dientes. Eso es el rechinar de dientes. Fijaros que en ese caso no es de noche, pero ¿saben qué? Están en oscuridad. El odio que tienen por Esteban y por lo que están escuchando, los trabajadores del viñedo, ¿a qué hora del día les paga un denario a todos? Cuando ya ha acabado el día, es a la noche. Y aquellos que se creen que no es justo que le dé un denario a esos que no han trabajado, ¿qué están haciendo? Rechinando los dientes. Eso es el rechinar de dientes. ¿Y dónde lo están haciendo? Pues físicamente en la oscuridad. Pero acordaros que en el libro de Hechos 7, el Sanedrín no es de noche. Y sin embargo están en oscuridad. ¿Por qué están en oscuridad? Fijaros lo que nos dice en Primera de Juan 2. Solo para confirmarlo, ¿ok? No partéis el dedo de ahí de Mateo 25. En Primera de Juan 2, si llegamos ahí, lo leemos rapidito. Primera de Juan 2 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Juan. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. O sea, nosotros no nos queremos quedar en tinieblas o en la oscuridad. Nos dice que las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ok. Tenemos a 10 vírgenes. 5 tenés la lámpara en sí, y en esa lámpara normalmente hay un poquitito de aceite, pero nos dice la historia que cuando encienden la lámpara, la lámpara se les apaga. A 5 de ellas se van apagando y se dan cuenta que no han traído aceite. Que el aceite que había justo en lo que es la lámpara, no han traído una canastilla para llenar la lámpara de aceite. Entonces se les va apagando. Se la apaga, se la apaga, se la apaga. ¿Cómo se quedan? Se quedan en tinieblas. Se quedan en la oscuridad. En tinieblas y en oscuridad, sin saber dónde están yendo, tropezándose por todos los lados porque están encegados. ¿Y cómo se quedan? Se quedan fuera, como el hijo mayor, fuera de esa puerta. De hecho, les dice el novio que no os conozco. No sé quiénes sois. No os conozco. Se quedan fuera. Y nos dice que son insensatas. Tenemos que coger la palabra insensata y saber cómo la Biblia nos dice que son las insensatas. Y a ver, en la declaración de la Biblia que nos dice que es una insensata, si corresponde o si nos da elementos de que una insensata tiene de alguna u otra manera aceite o no. O si empieza con un poquitito de aceite, pero no es suficiente en la lámpara y le falta aceite y le cubre las tinieblas o le cubre la oscuridad. Y a ver si esa insensatez tiene que ver algo con no amar o, por lo contrario, aborrecer al hermano. Si miráis en Gálatas 3, ahí tenemos la respuesta. Porque en Gálatas 3 tenemos un ancla. Tenemos el ancla de la palabra insensato. Si vais a Gálatas 3, fijaros cómo van coincidiendo los elementos de la insensatez, del aceite
¿Y cuál es esa experiencia de ser insensatos? Porque queremos saber qué significa ser una virgen insensata. Ok, capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos. Es la misma palabra, no solo en español, a veces las traducciones te pueden dar una diferente palabra, pero en el original griego es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Oh Gálatas insensatos. Cuando yo leo oh Gálatas insensatos, tengo que estar pensando, espera, que hay 5 vírgenes insensatas. Me pregunto si la experiencia de los Gálatas es la misma experiencia que las insensatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Y hace una pregunta retórica. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y si yo ahora os pregunto, ¿qué representa el símbolo del aceite en la Biblia? El aceite se utilizaba para ungir a los profetas, para ungir al enfermo, para ungir al rey, para ungir a los sacerdotes, para ungir a los ministros de Dios, para ungir incluso a los niños que iban naciendo en Israel, etcétera. Se usaba porque era una representación, y es una representación, entre otros símbolos que también se utiliza, del Espíritu de Dios. El aceite es una representación del Espíritu de Dios. Fijaros lo que dice ahora Pablo. Vamos a quitar la palabra espíritu y vamos a poner la palabra aceite. O sea, vamos a hacer lo opuesto. Normalmente lo que hacemos es, tenemos el símbolo, vamos a poner la realidad. Ahora tenemos la realidad, tenemos la palabra espíritu, pero vamos a poner aceite, fijaros. A los insensatos Gálatas le dice, esto os quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el aceite por las obras de la ley o por oír de fe? Tan necios, es la misma palabra, tan insensatos, tan necios sois, habiendo comenzado con aceite, ahora vais a acabar por la carne. Ahora queréis queréis completar el camino que os falta en la carne, no en el aceite. Uy, se acabó. Estos insensatos se le acaba el aceite también. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra. ¿Qué le dicen las sabias a las insensatas? Ir y comprar de aquel que suministra el aceite. Ir y comprar de aquel que lo vende. De aquellos que lo venden. Aquel pues que os suministra el aceite y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Ok, de vuelta a la parábola. Tenemos un montón de ingredientes. Ahora, también quiero clarificar una cosita. Estamos mirando la parábola desde ciertos enfoques. Eso no significa que sea el único o la única lección que la parábola nos quiere dar. ¿Okay? Eso es lo hermoso de las parábolas, que podemos exprimir mucho jugo de diferentes ángulos. ¿Okay? Estamos posiblemente presentando un ángulo que igual algunos de vosotros nunca habíais visto. Tenemos 10 vírgenes, el 50% entra, el 50% sale. O sea, que se queda fuera. Pero se queda fuera en la oscuridad, se queda fuera en las tinieblas, se queda fuera porque no tiene aceite y se queda fuera diciendo Señor, Señor, y el Señor dice no os conozco, porque no fueron guiadas por el Espíritu, sino por las obras. Y las obras de los hombres no nace amor para tu prójimo. De hecho, quiero que veamos qué nos añade Mateo 7 cuando les dice, apartaos porque no os conozco.
les dice lo siguiente. En Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y dirán más, dirán, déjanos entrar, porque eso lo sacamos de la historia de las 10 vírgenes, déjanos entrar. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, en la versión inglesa dice, you who practice lawlessness, que es una traducción más literal. Vosotros que practicáis una vida sin ley, o sois sin leyes, o sin ley, no cumplís la ley. Vosotros que no cumplís la ley. A ver, me está hablando Jesús de aquellos que no cumplen la ley o aquellos que no, apartaros vosotros porque no cumplís la ley. Pero en el mismo sermón del monte, cuando les está diciendo vosotros que no cumplís la ley, en ese mismo capítulo, unos versículos anteriores, está dicho cómo se cumple la ley. Fijaros, en ese mismo capítulo nos dice en unos versículos anteriores, en el versículo 12, dice lo siguiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La expresión en realidad debería leer, esto es el cumplimiento de la ley y las profetas. Y a estos les dice, vosotros que no cumplís la ley. El fariseo está pensando que no cumplo la ley y va por los 10 mandamientos, va por los 613 pequeños mandamientos. Voy a cumplir la ley de esa manera. No, si ya te he dicho cómo se cumple. Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Si tú estás enfermo, quieres que te cuiden. Si tú estás hambriento, quieres que te alimenten. Si tú estás desnudo, quieres que te vistan. Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Y cuando tú haces todas estas cosas, no quiero adelantar mucho, pero nos dice que cada vez que haces todas estas cosas, lo que haces para ellos lo estás haciendo para mí. Lo estás haciendo para mí. Y si lo estás haciendo para mí, cuando yo te vea más adelante, yo ya te voy a reconocer la cara. Sí, tú eres el que me diste de comer. Tú eres el que me vestiste. Tú eres el que me visitaste. Tú eres el que cuidaste cuando estaba enfermo. Tú eres el que me dio, porque ya te conozco, a ti sí te conozco, pero al que ha pasado de largo de la necesidad humana, no lo conozco, porque todo lo que haces al ser humano se lo estás haciendo a Cristo. Y todo lo que dejas de hacer al ser humano, se lo estás dejando hacer a Cristo en esta vida. Entonces dice, yo a este no lo conozco. Yo estaba herido en la carretera y este pasó de largo. Y el sacerdote y el levita dice, pero ¿cuándo pasamos nosotros de largo de ti, Señor? Nosotros pasamos de largo de un extraño que estaba ahí tirado. Lo que le hiciste a él, o lo que dejaste de decirle a él, me lo hiciste a mí. Tú que creías que ibas al templo porque estabas en la luz, estás caminando al templo en la oscuridad porque estás aborreciendo la necesidad de tu hermano. Por eso estás caminando y no estás siendo guiado por tus obras y no guiado por el Espíritu y el cumplimiento de la ley, que es, nos lo dice un montón de veces en las Escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento. El amor es el cumplimiento, es como se cumple la ley. Entonces, estas 5 vírgenes insensatas tienen una experiencia en particular. Esta experiencia en particular es una experiencia que las deja y las hace caminar en tinieblas. Primera de Juan nos dice claramente que aquel que cree que camina en la luz y aborrece al hermano, camina en tinieblas. Esta parábola empieza con la palabra entonces. Entonces, ¿qué había justo antes?
el siervo que golpea y maltrata a sus consiervos, aborreciendo al hermano. Entonces, o sea, tenemos que leer la parábola en el contexto en el que está escrita. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. Entonces, ¿por qué? ¿A qué te refieres entonces? ¿Qué hay antes? Un siervo que está golpeando a otros consiervos. Está aborreciendo a su hermano. ¿Cómo está caminando? En oscuridad. Y encima va a demandar, Señor, Señor, que he hecho todas estas obras por ti. He sacado demonios, he predicado en tu nombre, he ido al templo, he hecho todas estas cosas. Se creen que están llevando la lámpara, se creen que están estudiando la Biblia, se creen que tienen todas las doctrinas, que están estudiando la Biblia, pero no tienen aceite, son todas sus puras obras. Se quedan afuera porque no conocen a Jesús, porque Jesús está en cada uno de los seres humanos que está sufriendo en este mundo. Y cuando nosotros, movidos por el amor, porque es el amor lo que nos mueve, no el deseo de una recompensa celestial, no el deseo o una demanda de que mira todo lo que he hecho, déjame entrar. Cuando tú vas con mira todo lo que he hecho, déjame entrar, ya tú te acabas de revelar una teología muy oscura. Una teología muy llena de tinieblas. Entonces, cuando nosotros somos movidos por el amor, no estamos pensando en las obras, estamos pensando en la necesidad. Cuando nosotros estamos siendo movidos por las obras, no estamos pensando en la necesidad de esa persona, estamos pensando en las obras. Cuando nosotros estamos siendo movidos por el aceite, estamos siendo movidos por el espíritu, no estamos pensando en que nuestro currículum sea grande. Cuando nosotros lo hacemos por las obras, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos hecho esto. Apúntalo ahí, ¿eh? Apúntalo. Apúntalo en el currículum. Fíjate todas las cosas que he estado haciendo. Eso se llama insensatos gálatas. Que empezasteis con el espíritu, escuchasteis de Jesús, empezasteis con el espíritu y acabasteis por las obras. Se os acabó el aceite. ¿Qué les hace quedarse fuera? Nos dice, es precisamente ese contexto en el cual, de una u otra manera, fíjate que, por cierto, para no extendernos más y dejar tiempo de preguntas y respuestas, un detallito. Le dicen, ir a aquellos que venden el aceite. Y van en tinieblas allá donde el aceite. Ir han ido, pero yo no sé si lo han encontrado. De hecho, no nos dice, y compraron el aceite. Dicen que llegaron a la puerta, pero no nos dice que compraron el aceite. ¿Os habéis dado cuenta? Fueron enviados por las sabias ir a aquellos que venden el aceite, y fueron a comprarlo, pero no nos dice que si lo compraron o no. Vimos en la parábola de aquel que fue a la boda sin el ropaje de boda. ¿De dónde se consigue? En Apocalipsis 3 nos dice a la iglesia de Laodicea, que se cree que estaba bien, Señor, Señor, pero si hemos hecho todas estas cosas, se creen que estaba bien, le dice, comprar de mí el garments, ¿cómo es? Garments, ropajes. Comprar de mis ropajes. Ok, vale. ¿Qué más? También colirio para los ojos, para poder ver. O sea, el aceite, las cosas medicinales para los ojos, para que no camines en tinieblas y para que camines la luz, también te lo vende Jesús. Y si no tienes fe, la fe tuya será refinada como el oro. ¿De dónde compro el oro? También dice, compra de mí oro, compra de mí colirio, compra de mí vestidos. Si él lo vende todo, ahora también lo vende Babilonia. Babilonia vende también todas esas cosas. Simplemente mirar la lista de todas las cosas que Babilonia vende en Apocalipsis 18. Vende de todo, ¿eh? Hasta las almas de los hombres. Lo vende todo.
Te vende religión, te vende de todo lo que te tenga que vender. Te vende todas las obras, te vende todo alternativo. Y Jesús también. Entonces, ¿cómo yo voy a Jesús a comprarlo? Vas sin dinero, porque eres pobre, desnudo. Te dice que cómo eres. Eres pobre, desnudo, ciego, miserable. Entonces, ¿cómo voy a comprar? Me está diciendo compra de mí y me dice que soy pobre. Sin dinero. Porque vas a comprar, porque nos dice Isaías, compra de mí sin dinero. Porque te lo quiere dar. Entonces, cuando le están mandando, vete a aquellos que lo venden, le están mandando a Jesús. ¿Okay? Es como que hay que encontrarse con Jesús. Tarde o temprano hay que encontrarse con Jesús. ¿Quién se queda fuera? El 50% de los dos hermanos, el hermano mayor. ¿Cómo rechinan los dientes? Fíjate cuánto aceite tenía acceso el hermano mayor. Le dice, si todo lo que tengo, le dice el padre, es tuyo. Si todo es tuyo, ¿cómo estás en la oscuridad? ¿Pasando frío y rechinando los dientes? Si todo lo que tengo es tuyo. Y no se da cuenta. ¿Okay? Hay muchísimas más cosas en la parábola. Lo vamos a dejar aquí. ¿Cuántos de ustedes no habían considerado las 10 vírgenes o las 5 de ellas con Gálatas, la insensatez, las obras, a comenzar con el espíritu y acabar con las obras y el aborrecer al hermano? Yo he escuchado muchas veces la parábola a otras personas escuchar decir la palabra de las 10 vírgenes y en ninguna de ellas es como que las 10 vírgenes son amigas de las 10. No. Hay 5. ¿Tú crees que las 5 insensatas son amigas de las 5 que duermen todas juntitas y abrazaditas y hoy Maripili, qué linda, guapa, etc.? No, se pondrán a un rincón y dicen, mira la Maripili, habrá subido de peso. Uy, si ha subido de peso, ¿por qué ha subido de peso? Si ha bajado de peso, uy, qué flaca está. ¿Tú te crees que las 5 necias estaban ahí esperando al novio tranquilitas? No, nos dice el contexto anterior que no, que andaban ahí picando y pinchando a sus co-siervos, o en este caso a sus co-vírgenes. ¿Okay? Lo vamos a dejar aquí. Tiempo para preguntas y respuestas. Así que Mary va a cortar el